Se suponía que no iba a morir ese día, pero claro, tal vez sí. Esa frase me persiguió después de todo lo sucedido. Mi nombre es Alina Carter y morí durante 7 minutos completos en medio de lo que debería haber sido simplemente otra tarde de verano. Pero no me desperté con luces intermitentes ni paredes del hospital. Desperté con algo más, algo que no es de este mundo. Jesús mismo me encontró más allá del velo, y lo que me reveló sacudió todo lo que creía saber acerca de ser elegido. Envié esto porque ya no puedo guardármelo para mí. Necesitas escuchar esto. El sol estaba inusualmente caliente ese día, casi enojado. Recuerdo que entrecerré los ojos hacia el cielo y pensé, es el mundo más pesado hoy. Se suponía que íbamos a estar de vacaciones. Mi hermano Ben y yo habíamos bajado a la costa para pasar un fin de semana lejos del ruido de la vida. Sin llamadas telefónicas, sin correos electrónicos, solo brisa del mar y silencio. Estaba sentada en una roca cerca del borde del acantilado mientras Ben sacaba el almuerzo de la nevera. Siempre te alejas, bromeó. Un día el océano te robará. Me reí. Déjala intentarlo. Esas fueron las últimas palabras que dije antes de que todo saliera mal. Un ruido atravesó el aire, como un trueno, pero más bajo. Entonces el suelo debajo de mí se movió. Apenas tuve tiempo de jadear antes de que la roca cediera. El acantilado se desmoronó y yo caí. No hubo ningún grito al estilo de una película, ni agitaciones dramáticas. Solo un pensamiento, ¿entonces esto es todo? Luego oscuridad, pero no nada. Algo en mí todavía estaba despierto. Podía escuchar la voz de Ben gritando mi nombre, desvaneciéndose como si viniera de otro mundo. Y entonces, todo sonido desapareció. Mi cuerpo desapareció, el dolor desapareció. Ya no estaba dentro de él. Se suponía que ese día sería aburrido y pacífico, un botón de reinicio. Pero llegó el día en que crucé la línea entre la vida y lo que hay más allá. Mirando hacia atrás, no fue un día cualquiera. Fue el día en que llamaron a mi alma a casa. Hoy vamos a The Cove, había dicho Ben. El mejor lugar para nadar en la costa. Estaba dudando. Siempre había tenido este extraño miedo al agua abierta, no a ahogarme, sino a lo que había debajo. Pero no quería ser un aguafiestas, así que fui. Remamos en un pequeño bote de alquiler, nada especial, solo de esos que flotan y crujen. El sol cegaba sobre el agua y bromeábamos sobre piratas y monstruos marinos. Se sintió ligero, inocente. Salté primero. El agua estaba helada pero refrescante, un poco más profunda de lo esperado. Pateé, me reí y le grité a Ben, vamos, el agua es perfecta. Estaba de pie, ajustando el ancla, cuando el barco se balanceó con fuerza, demasiado. Me volví para mirar, justo cuando el poste metálico de la cuerda del ancla me atrapó el brazo y me tiró hacia abajo. Recuerdo el tirón más que el dolor. No fue como si lo arrastraran, era como si el océano tuviera manos y me quisiera. Me retorcí, pero fui más y más profundamente hasta que no pude decir en qué dirección estaba arriba. Intenté gritar bajo el agua, mala idea. Mis pulmones se llenaron de agua salada y pánico. Alcancé la cuerda enredada alrededor de mi pie, tirando fuerte, nada. Luego vino el silencio. Mi cuerpo quedó flácido. Todo dentro de mí pedía a gritos aire, pero sabía que no iba a llegar. Y luego, silencio. Me miré desde arriba, a la deriva. Mi cuerpo estaba allí, enredado entre algas y cuerdas, simplemente suspendido, y yo estaba en algún lugar encima de él, tranquilo, como si hubiera salido de un mal sueño. Vi a Ben sumergirse, gritando frenéticamente mi nombre, pero me sentí libre por primera vez. No me sentí pequeño. No me sentí ansioso ni asustado. Ya no me estaba ahogando. Estaba en otro lugar. Y ese fue el comienzo de lo que ahora sé que fue la muerte, pero también el despertar.
Hay un momento del que nadie habla cuando mueres. No en el momento en que tu corazón deja de latir, sino en el momento en que te das cuenta de que no vas a volver. Ahora estaba flotando sobre el agua, sin nadar, sin luchar, solo flotando. El mar de abajo parecía tranquilo, como un cuadro. Pude ver a Ben todavía tratando de salvarme, sus movimientos presas del pánico, su rostro retorcido por el miedo, pero yo no estaba asustada. Eso me sorprendió. Todavía no había ningún túnel, ni voz, solo esta conciencia flotante y desapegada, como si estuviera hecha de aire. Entonces empezó, una sensación de tirón, no hacia abajo, sino hacia afuera. No sentí brazos ni piernas. Me movía, pero yo no me movía. Algo me estaba guiando. Intenté hablar, pero me di cuenta de que no tenía boca, aún así, podía pensar. ¿A dónde voy? Fue entonces cuando llegó el primer miedo. No de muerte, sino de no entender lo que viene después. Entonces sucedió algo extraño. El mundo, todo lo familiar, empezó a doblarse. No físicamente, sino como si el concepto del tiempo se estuviera doblando. Vi destellos, la habitación de mi infancia, la risa de mi madre, la noche que lloré sola después de mi primera angustia, la vez que me quedé despierto orando aunque no estaba segura de que alguien estuviera escuchando. Estos recuerdos no eran solo imágenes, tenían peso, emoción, textura. Luego, con un último suspiro, que no estaba respirando, dejé el mundo que conocía. El sonido de las olas, los gritos, el pánico, desaparecieron. En su lugar, la quietud. No silencio, sino una quietud profunda y vibrante que vibraba a través de todo lo que conocía. En ese momento, mi cuerpo desapareció y estaba cruzando. Realmente no entiendes tu alma hasta que estás sin tu cuerpo. No podía sentir mis brazos, mis piernas, mis latidos del corazón, y aún así seguía siendo yo. Esa parte me sorprendió. Siempre pensé que una vez que muriéramos, nos convertiríamos en otra cosa, flotaríamos hacia la nada o tal vez nos fusionaríamos en algún gran campo de energía. Pero eso no era cierto, todavía no. Yo todavía era Alina. Todavía tenía pensamientos, recuerdos, un sentido de mí mismo, pero sin miedo, sin límites. Era pura conciencia y podía ver cosas que no podía explicar. Debajo de mí, el tiempo parecía diferente. El océano ya no era solo agua, latía como un ser vivo. Podía ver rastros de energía, como cintas invisibles que se movían entre personas y lugares. Podía sentir la tristeza en el alma de Ben mientras gritaba pidiendo ayuda, pero también vi un hilo de luz que nos conectaba todavía, fuerte. Me volví, o mejor dicho, me concentré en otra dirección y vi a mi abuela. Ella había muerto cuando yo tenía 9 años, pero estaba allí, sonriendo suavemente en la distancia, sin hablar, simplemente siendo una presencia consciente. Entonces algo me empujó hacia arriba nuevamente. No tenía miedo, solo curiosidad. A medida que ascendía, comencé a sentir cosas que nunca había sentido, amor que no necesitaba ser ganado, paz que no dependía de las circunstancias y alegría que no tenía opuesto. Ya no estaba flotando. Me estaban reteniendo, no por brazos, sino por presencia. Y en algún lugar de lo más profundo de esa presencia, lo escuché, un susurro, no en mis oídos, sino en mi espíritu. Estás a salvo. Eres amado. Eres visto. Fue lo más íntimo que jamás había sentido. Fue entonces cuando supe que no había desaparecido. Había vuelto a casa. Al principio pensé que era simplemente más brillo, pero luego me di cuenta de que era respiración. La luz no solo brillaba, estaba vivo. Latía suavemente, expandiéndose y contrayéndose como pulmones que inhalan y exhalan. Con cada pulso, sentí ondas de algo que se movía a través de mí, no aire, ¿no? No suena sabiendo que la luz me estaba enseñando algo sin palabras. No caminé, no floté, simplemente me moví sin esfuerzo. Delante de mí, empezó a formarse un camino.
No era un túnel como lo describe la gente, estaba hecho de una tela reluciente tejida en oro y blanco, translúcida como la niebla matutina. Se dobló, curvándose a través de alguna dimensión invisible que no podía nombrar. Mientras lo atravesaba, no sentí miedo. Me sentí recordado. De repente, el túnel susurró algo dentro de mí, no en inglés, no en palabras, pero supe lo que significaba. De esta manera siempre lo has sabido. Recuerdo haber dicho, sin hablar, ¿a dónde voy? La luz respondió, donde siempre debiste regresar. El túnel tampoco era estrecho, era infinito en ancho, pero muy íntimo. Sentí que cada centímetro me conocía, sabía quién había sido cuando tenía 5 años, conocía los secretos que nunca le había contado a nadie, conocía la culpa que cargaba por cosas que ni siquiera entendía. Pero en lugar de vergüenza, respondió con amor. Cada soplo de esa luz decía, tú no eres tus errores. Quería quedarme allí para siempre, pero entonces algo empezó a cambiar. La luz se volvió más brillante, demasiado brillante para mirarla directamente, y de alguna manera supe que alguien venía. Y no cualquiera, el único. El brillo creció hasta tragarse el túnel y quedé suspendido en la quietud, no estancado, no flotando, solo sostenido. ¿Sabes que en la Tierra el silencio puede resultar incómodo y pesado? Esto no fue así. Sentí que este silencio me sostenía, como manos hechas de paz, el tipo de paz que no tenías que pedir, simplemente era. En esa quietud, comencé a recordar cosas que no sabía que había olvidado. Mi alma recordó la vida después, antes de que yo naciera. Recordaba un lugar sin paredes ni relojes, donde todos los espíritus esperaban antes de entrar a la tierra. Recordé música que no necesitaba notas, rostros que nunca había visto, pero que me sentía como en familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que había existido antes que mi cuerpo y que estaba regresando a algo más real de lo que jamás había sido mi vida humana. Entonces, dentro de ese silencio, sentí algo cerca de mí, no amenazador, simplemente inmensamente poderoso. La quietud susurró, ya casi está aquí. Y supe exactamente quién era él, no por la escuela dominical, ni por historias, sino por la memoria del alma. Jesús. No lo vi todavía, pero su presencia se acercaba como el amanecer sobre el océano. No lo ves de inmediato, pero tu cuerpo sabe que viene. La luz, el calor, la presión. Sentí que todo mi ser comenzaba a responder, como flores que se abren hacia la mañana. Susurré y pensé, ¿estoy listo? La quietud no respondió con sí o no, simplemente respondió, eres conocido. Antes incluso de verlo, escuché algo, pero no con los oídos. Comenzó como una vibración, como un zumbido dentro de mi pecho que no era mío. Luego la vibración se convirtió en ritmo, luego en melodía. Pero no era música que pudieras tararear. Era el tipo de sonido que no se oye, sino que se siente. Y no solo me atravesó, me habló, no en lenguaje, no en palabras, sino en verdades. La música me decía cosas como, no estás perdido, nada fue desperdiciado, incluso tu quebrantamiento tenía belleza. Empecé a llorar, pero no como lloramos en la tierra. Mi alma lloró, liberó pena, arrepentimiento, miedo, todo ello sin necesidad de dar explicaciones. Entonces me di cuenta de que la música no era solo sonido, era presencia. Jesús estaba cerca. En cada nota de la música él decía, te amo, siempre te he amado. Y entonces todo se detuvo, de nuevo el silencio. Pero esta vez fue porque había llegado. No vi a un hombre resplandeciente con túnica. Primero, vi algo mucho más poderoso, el reconocimiento. En el momento en que Jesús entró en mi conciencia, fue como si el sol saliera dentro de mi alma. No hubo una entrada dramática. No apareció detrás de una cortina de nubes, simplemente estaba, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Al principio no habló. No tenía por qué hacerlo. Me miró y lo recordé. Y él sonrió,
no una sonrisa casual, no una sonrisa educada, una sonrisa que decía, lo lograste. He esperado tanto para verte de nuevo. Estallé en una especie de alma que llora. Todos los muros que había construido en la vida se derritieron. Se acercó y pude verlo. Su luz no era solo luz, era verdad. Dondequiera que estuviera, las mentiras no podían existir. Extendió la mano, no con una mano, sino con su esencia misma, y lo sentí hablar directamente a mi ser. Alina, dijo. ¿Sabes por qué estás aquí? Respondí pensando, porque morí. Él sonrió de nuevo, no, estás aquí porque estabas listo para ver. Luego dijo las palabras que comenzaron todo. Déjame mostrarte por qué algunos son elegidos y otros no. No dio un paso hacia mí. Se desplegó hacia mí como una estrella que se da la vuelta. Su forma no se limitaba a la forma humana, pero podía ver rasgos que me resultaban familiares, su rostro, brillante, tranquilo, profundamente amable. Su túnica brillaba como un relámpago tejido. Pero no fue su aspecto lo que me deshizo, así fue como me sentí en su presencia, conocido por completo. No solo sabía mi nombre, él conocía mis pensamientos antes de que yo los tuviera. Él conocía cada elección que hice, cada mentira que me dije, cada dolor privado que enterré tan profundamente que olvidé que estaba allí. Y él me amaba de todos modos. No, él me amaba por todo eso. Me quedé allí sin cuerpo, pero de alguna manera todavía yo, y dije, ¿cómo eres tan real? Él sonrió y respondió, no a través del sonido, sino a través de una profunda ola de comprensión que invadió mi ser, soy más real que todo lo que pensabas que era real. Me sentí como un niño a su lado, pero no pequeño, solo protegido. Abrió los brazos, no para abrazar, sino para revelar detrás de él. Vi capas de realidad desmoronándose como páginas de un libro, mundos dentro de mundos, líneas de tiempo, caminos, todo ello vivo, respirando con un propósito divino. Alina, dijo. Siempre preguntaste qué significaba ser elegido. Asentí. Entonces comencemos. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te llamé mío. Lo dijo como si hubiera estado esperando que se lo preguntara. Y de repente lo vi, un lugar antes de la tierra, antes de los cuerpos, antes del aliento, un reino luminoso lleno de seres de luz parados en un círculo. Uno de ellos era yo y Jesús estaba en el centro. Te di tu propósito antes de que supieras que era el miedo, me dijo. Estaba llorando, pero no de tristeza. Fue un recuerdo santo. Miraste la vida que estabas a punto de vivir, continuó, y aún así dijiste que sí, incluso sabiendo que a veces te rompería. Esa línea me destrozó. Dije que sí. Vi cómo mi alma aceptaba las lecciones, los desamores, las estaciones silenciosas. Vi cómo elegí amar a las personas que se irían. Elegí el camino largo, el camino solitario, no porque fuera mejor, sino porque mi alma quería crecer. Extendió la mano y tocó lo que ahora entendí que era mi frente espiritual. En ese momento lo sentí, el nombre que me había dado, no Alina, sino algo más antiguo, más profundo, tácito en el lenguaje humano. Significa portador de luz, dijo. Estaba temblando. Nunca sentí que trajera luz a nadie. Me miró profundamente. Porque tú me diste tu propósito por los resultados. Yo lo mido por la obediencia. Esa sola frase curó una herida que no sabía que había llevado toda mi vida. Habéis oído la frase, muchos son los llamados, pocos los escogidos, dijo Jesús suavemente. Asentí. Nunca lo entendí. Siempre me hizo sentir excluido. Se acercó, irradiando calidez y claridad. Los elegidos no son favoritos, explicó. Ellos son los que respondieron al llamado y estuvieron dispuestos a llevar el peso del mismo. Lo vi entonces, visiones de personas en la tierra recibiendo silenciosos empujones del cielo. Algunos hicieron una pausa, confundidos. Algunos lo ignoraron.
Pero otros, pocos, se pusieron de pie, aunque eso significara rechazo, aunque eso significara dolor. Eligieron seguir amando cuando ya no tenía sentido. Dijo que perdonara cuando la amargura fuera más fácil, que mostrara misericordia cuando el mundo exigiera venganza. Me miró directamente. Ser elegido no se trata de ser digno, sino de estar dispuesto. Y entonces vi algo extraordinario. Cada alma elegida llevaba un hilo invisible, un hilo brillante que las conectaba con las demás. No fueron elegidos por sí mismos, fueron elegidos por las personas que los rodeaban. Sus vidas eran puentes. Incluso su sufrimiento tuvo una onda divina. Vi madres que nunca dejaron de orar, padres que se disculparon incluso cuando no se equivocaron, adolescentes que dieron su último bocado de comida a un extraño, actos silenciosos invisibles para el mundo pero atronadores en el reino espiritual. Estos son mis elegidos, dijo, no porque sean perfectos, sino porque siguieron apareciendo. Y de repente ya no tenía miedo de ser pequeña. Lo miré y le hice la pregunta que siempre había tenido miedo de expresar: si amas a todos, ¿por qué no se elige a todas las personas? Él no respondió con juicio. Su expresión estaba cargada de compasión. Porque no todo el mundo elige volver. Y esas palabras se quedaron conmigo. Jesús me mostró un campo de almas, hermoso, radiante. Algunos estaban despiertos, otros dormían, envueltos en una espesa niebla. Todas las almas están invitadas, dijo, pero no todas dicen que sí. Algunas siguen corriendo. Otros tienen miedo. Algunos simplemente no creen que los quiera jamás. Esa parte me rompió. ¿Quieres decir que algunas personas piensan que están demasiado destrozadas para ser elegidas? Él asintió lentamente. Les han dicho mentiras acerca de que deben ganarse mi amor, así que se esconden, se adormecen y persiguen a todo menos a mí. Nunca dejé de llamar, pero el corazón debe responder. Comencé a llorar, no por mí sino por todos los que todavía estaban atrapados en esa niebla. Pero todavía hay tiempo, dijo suavemente, colocando su mano llena de luz sobre mi corazón espiritual. En el momento en que un alma se vuelve hacia mí, aunque sea en un susurro, incluso en un suspiro, corro hacia ella. Sus ojos eran océanos. Ese es el misterio de ser elegido. No se trata de ser seleccionado, sino de responder a la invitación. Miré a Jesús y le pregunté en voz baja: ¿pasé? No respondió como esperaba. No había lista de verificación ni calificación. En cambio, dijo: déjame mostrarte los momentos que más importaron. Pensé que vería grandes eventos, graduaciones, logros, bautismos. En cambio, vi una noche cuando tenía 16 años, acurrucada en el piso del baño después de una pelea terrible con mi mamá, susurrando: Dios, ni siquiera sé si me escuchas, pero ayúdame. Vi un momento a los 20 años en el que le di mi abrigo a una mujer sin hogar afuera de una gasolinera y luego lloré de frío. Vi cuando perdoné a alguien que nunca pidió perdón. Lo vi cuando me quedé en silencio en lugar de responder. Estas, dijo Jesús, eran vuestras pruebas. ¿Espera esos momentos? Yo pregunté. Pero nadie los vio, a nadie le importó. Tocó el aire entre nosotros y brilló como el cristal. Todo el cielo lo vio, dijo, y de repente lo entendí. Las verdaderas pruebas de la vida no fueron las luchas visibles. Eran los pequeños, invisibles. Aquellos donde nadie estaba mirando excepto Dios. Aquellos en los que tu alma elige el amor cuando tu carne quiere venganza, donde tu espíritu elige la paciencia cuando tu mente grita. También me mostró a otros, personas que nunca había conocido, haciendo sus propios exámenes. Algunos pasaron con silenciosa fuerza, otros se rompieron y se hicieron más fuertes. Algunos huyeron de la prueba, solo para regresar años después, cambiados y humillados. No existe el fracaso cuando regresas a mí, dijo, solo el retraso. Esa línea me rompió. Toda la culpa que cargaba no era de él.
El verdadero examen no se trataba de perfección. Se trataba de alineación, elegir el amor sobre el ego, la entrega sobre el control. Alina, dijo Jesús, ¿recuerdas cuando dijiste que sí? Parpadeé. ¿Dijiste sí a qué? Y de repente el espacio a nuestro alrededor cambió. Ya no estábamos en la luz, estábamos ante la luz. Era como quedarse respirando antes de la creación. Me vi a mí mismo no como un cuerpo sino como una luz, de pie en un círculo de otras luces del alma. Estábamos radiantes e ingrávidos. Podía sentir excitación y una especie de santo nerviosismo. Y entonces él, Jesús, estaba en el centro, brillando como el origen de todo. Cada alma dio un paso adelante. Vi a algunos elegir ser artistas, otros ser cuidadores. Otros eligieron vidas duras, abuso, enfermedad, traición, y las eligieron voluntariamente y a propósito. Todos ustedes sabían que no sería fácil, me dijo Jesús mientras mirábamos. Pero el amor solo es real cuando se elige con libre albedrío. Luego fue mi turno. Me vi dar un paso adelante. Vi a mi alma elegir mi vida, el dolor de la niñez, la ansiedad, las personas que perdería, las personas que amaría. Vi a mi alma hacer una pregunta, ¿recordaré quién soy mientras esté allí abajo? Y Jesús había respondido, lo olvidarás, pero yo te lo recordaré. Me volví hacia la hora, temblando. ¿Elegí esto? Él asintió con mucho amor en sus ojos. No como castigo, sino como propósito. Entonces recordé algo enterrado profundamente. Un sueño recurrente que tuve cuando era niño, estar de pie en un campo de estrellas y escuchar una voz que me decía, lo harás bien. Pensé que era imaginación, pero era recuerdo. Dijiste que si antes de nacer, dijo Jesús. Por eso sientes las cosas tan profundamente. Por eso siempre sentiste que había más. Rompí en lágrimas del alma. ¿Pero qué pasa con la gente que sufre tanto y nunca te encuentra? Su mirada se volvió tierna. Algunas almas tardan más, pero nunca dejo de llamarlas. Cada alma tiene un propósito. Algunas lo olvidan, pero yo nunca lo hago. Ese momento me dio una paz como nunca antes había sentido. No estaba destrozado, fui valiente. ¿Y tú también? Entonces Jesús extendió su mano y una nueva visión se abrió ante nosotros, una vasta red interconectada hecha de hilos de luz que brillaban y pulsaban, extendiéndose en todas direcciones. Me recordó a la telaraña pero viva, respirando, infinita. Así es como tu vida afecta a los demás, dijo. Observé como un solo acto de bondad, yo ayudar a un niño perdido en una tienda cuando tenía 14 años, envió una onda a través de esa red. La madre del niño, que ese día había estado al borde de una crisis nerviosa, se sintió reconfortada por mi presencia. Ese momento le dio fuerzas para pasar la semana. Más tarde ayudó a una vecina. El vecino finalmente fue mentor de un joven que algún día se convertiría en médico y salvó docenas de vidas, todo en un solo acto. Jesús continuó, no ves el alcance, pero el cielo sí. Me mostró otros momentos en los que compartí una publicación alentadora en línea y no pensé en ello. Llegó a una mujer en una habitación de hospital que acababa de perder a su bebé. Ese mensaje le impidió acabar con su vida. Caí de rodillas. Nunca lo supe. Me levantó con una mirada. Nadie lo hace nunca. Por eso nunca debes subestimar ni siquiera el acto más pequeño realizado con amor. Luego me mostró momentos en los que no dije nada, en los que podría haber ayudado a alguien pero me alejé. Me preparé para el juicio, pero Jesús no me avergonzó. Dijo suavemente, estas son lecciones, no castigos. Cada alma pierde oportunidades, pero cuando aprendes de ellas, brillas más. Fue entonces cuando vi algo impresionante, las oraciones de personas que nunca había conocido me cubrían.
Extraños habían orado por alguien que no conocían, durante una tormenta, durante un sermón, de pasada, y sus oraciones habían envuelto mi espíritu como una armadura durante los días más difíciles de mi vida. Susurré, todo este tiempo estamos todos conectados. Jesús sonrió de maneras que no puedes imaginar. Finalmente lo entendí. Ser elegido no se trata de ser el centro de atención. Se trata de servicio, una sonrisa, una oración, una pequeña palabra de verdad susurrada con valentía. No se desperdician, son hilos eternos en el gran tapiz del amor. Déjame mostrarte algo simple, dijo Jesús. Se desarrolló una escena. Era un recuerdo que había olvidado por completo. Yo tenía 9 años. Mi madre y yo estábamos entrando a una tienda de comestibles cuando vimos a un anciano afuera, sentado en la acera. Su carrito estaba lleno de periódicos arrugados y bolsas de plástico. Mi mamá tenía prisa, pero recuerdo que me detuve, me acerqué a él y le entregué mi barra de chocolate a medio comer. Él sonrió y dijo, gracias, Sol. Eso fue todo. Solo un pequeño momento. Pero lo que Jesús me mostró a continuación me puso de rodillas. Ese hombre había estado pensando en acabar con su vida esa noche. Había perdido a su esposa, su trabajo y su casa. Pero esa sonrisa, la que le di sin saber nada, lo detuvo. Más tarde esa noche se dijo, si una niña todavía me ve, tal vez Dios también me vea. No acabó con su vida. En cambio, 2 semanas después, ingresó a un refugio. Luego ayudó a otros, habló a los jóvenes sobre la resiliencia y vivió otra década, influyendo en cientos de vidas. Estaba temblando. Ese momento salvó una vida. Jesús respondió con el silencio más poderoso, una especie de santa confirmación que decía, sí, hiciste eso y ni siquiera lo supiste. Me miró y habló suavemente. El cielo ve cada acto realizado con amor, cada uno de ellos. Y fue entonces cuando me di cuenta. Pasamos nuestras vidas persiguiendo grandes cosas, carreras, validación, visibilidad. Pero el reino nota las acciones más pequeñas, una sonrisa, una palabra, una puerta cerrada, un oído atento. Estamos dando forma a la eternidad con decisiones que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos tomando. Todavía estaba atónita, de pie en ese espacio de luz dorada, cuando Jesús me miró con tanta ternura que casi me olvido de respirar. Es hora. Las palabras resonaron en mi alma como una canción de despedida. No, por favor, susurré. Quiero quedarme. Lo sé, dijo suavemente, pero tu propósito aún no ha terminado. Las semillas que has plantado no han florecido. Las lágrimas, las más profundas del alma, llenaron cada centímetro de mí. Pero finalmente me siento completo aquí. Finalmente me siento visto. Él asintió. Eso es porque este es tu verdadero hogar. Pero ahora llevas mi luz y es necesaria allí. Luego se acercó y colocó su mano, si es que se le puede llamar así, sobre mi corazón. No era cálido como la carne, pero ardía con verdad, con amor. Estoy contigo siempre, susurró. En el momento en que dijo esas palabras, sentí que algo cambiaba. La luz comenzó a doblarse hacia atrás. El túnel dorado reapareció. El aire a mi alrededor se espesó. Me volví una última vez para mirarlo. Él sonrió, no con tristeza, sino con paz eterna. Te veré de nuevo, dijo. Luego la luz se desvaneció y caí, no a través del aire, sino a través de la realidad misma, como si colapsara a través de capas de tiempo, memoria y vibración. De repente, dolor, frío, gritos, máquinas. Mi cuerpo. Mis ojos se abrieron ante la dura fluorescencia de una habitación de hospital. Una enfermera jadeó. Alguien gritó, «¡Ha vuelto!». Pero por dentro estaba llorando, no porque estuviera viva, sino porque me había ido de casa. Han pasado meses desde que regresé. Todavía me despierto a las 3 de la madrugada,
a veces ansiando esa luz, ese silencio, esa música hecha de verdad. Es difícil explicárselo todo a la gente. He aprendido que no todos quieren entender, pero algunos de ustedes sí. Y es por eso que estoy escribiendo esto. Porque necesitas saberlo, no eres aleatorio. No estás olvidado. No estás demasiado destrozado para ser elegido. Jesús me mostró que ser elegido no significa tener poder, títulos o bendiciones especiales. Significa tener un corazón dispuesto. Significa decirse al amor, incluso cuando duele. Significa creer que tus pequeños actos importan, incluso cuando nadie los aplaude. Entonces, si alguna vez has preguntado, ¿soy uno de los elegidos?, eso ya es señal de que tu alma recuerda. Y si nadie te ha dicho esto antes, escúchalo ahora, tú importas. Estás siendo observado, no para juzgarte, sino para celebrarlo. Tu amabilidad resuena más fuerte que tus fracasos. Tu fe tranquila es más poderosa que todas tus dudas. Y tu dolor no es inútil. Jesús dijo, diles que los estoy llamando a regresar al verdadero amor, a la verdadera oración, a la verdadera identidad. Así que aquí estoy, haciendo justamente eso. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Eres parte de algo más grande y eres muy, muy amado. Deja que este sea el momento en que recuerdes quién eres realmente.